Evidentes, ustedes bien pendientes en sus casas para que conozcan todas las historias que estamos trabajando aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Con qué vamos a comenzar en solo minutos? Viva la controversia en torno a esa figura, a la secretaria del Departamento de la Vivienda y su negocio familiar. Hoy habló ella, habló la gobernadora, el Departamento de Justicia, venimos con todos los ángulos posibles. Pero también está el caso de Elvia Cabrera. Arrancó el juicio, a pesar de que la defensa había intentado que se paralizaran los procesos. Ya comenzó porque el Tribunal Supremo rechazó la petición. ¿De qué se trata? Lo explicamos en solo minutos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos todos a Jugando Pelota Dura. Llegó el viernes. Soy Margarita Ponte. Voy a estar con ustedes en la noche de hoy analizando los temas que nos tocan de cerca a los puertorriqueños. Pero quiero iniciar, ¿verdad?, comentándoles algo que estoy segura en sus casas se van a estar preguntando. Y es que aquí, en el estudio de Jugando Pelota Dura, les estamos dando esta noche un anticipo de los cambios que vamos a tener. ¿Cuándo vienen esos cambios? El lunes, tan cerca como el lunes. Ustedes van a tener todo lo nuevo de Pelota Dura. No solamente cómo vamos a estar trabajando esas historias, esos reportajes en el país, sino también con cambios aquí en la escenografía. ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer? Darles la impresión y ese sentimiento de que estamos en una sala, en la sala de una casa. Queremos llegar a ustedes de una forma más cálida, más cercana. Así que usted bien pendiente a lo que viene el lunes. Y de inmediato comenzamos con lo primero que se va a estar tratando aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Con quiénes? Con el equipo de nosotros de los viernes. Armando Valdés, el licenciado, gracias por estar aquí, Armando. Gracias a ti, Margarita. ¿Llegó el viernes? Sí, llegó el viernes, finalmente. Finalmente, igualmente le digo a usted, al profesor Jorge Smith, bienvenido y el viernes. Mire que la semana ha sido fuertecita. Margarita, hola, no solo es viernes, fin de semana del amor y la amistad. Mira, vengo ya ¿preparado? de rojo. Muy divino, me encanta. Ese es el espíritu que hay que tener. Y de este lado, a quien tengo, a nuestra primera invitada en la noche de hoy, se trata de Julia Nazario, la alcaldesa de Loíza. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. Hace solamente, como quien dice, horas que usted y yo nos vimos, ¿verdad que sí? Hace poco. Porque estuve visitando Loíza justamente en principios de esta semana, cuando las altas marejadas, los vientos arrasaron, destrozaron, ¿verdad? Colapsó, de hecho, una carretera que mantuvo bien preocupados a los residentes de las parcelas Suárez. Pero no solamente ellos son los preocupados, alcaldesa. Todos aquí en Pelota Dura, y sé que en el país estamos preocupados. ¿Qué va a pasar finalmente con Loíza? Y es que hace solo días estuvo aquí el secretario de Agricultura, Waldemar Quiles, y tuvo unas palabras duras hacia usted. Vamos a escucharlo. Hace un año atrás yo le traje una solución, los geotubos que se rellenaban con arena. ¿Y qué pasó? Bueno, ella no quiso, No quiso hacer el trabajo. Una querella en ética gubernamental me puso por este caso. Estamos trabajando ahora con otro proyecto que obviamente tenemos que esperar a que el mar se retire. ¿Y usted lo va a hacer, esté de acuerdo o no esté de acuerdo la alcaldesa con esto? Ciertamente, el consenso no implica que sea lo que una parte quiere imponer. Consenso es cuando las dos partes se unen y llegamos a unos acuerdos. Ya la época de evitar esto pasó. Ya hace un año atrás era el momento de actuar para evitar esto. Ya estamos aquí. En efecto, ya estamos aquí. Eso fue lo que dijo el secretario de Recursos Naturales. Le pregunto a usted, ¿le duelen esas palabras? Porque lo cierto es que fue bien duro con usted. Dijo que por esa pugna que hay entre los dos está paralizado Loíza. Las heridas me arden si me cae sal en heridas abiertas, y él no me tiene ninguna herida abierta a mí. Pero no tiene una herida abierta cuando sabe que el municipio está sufriendo, y él dice que es porque usted no quiere ponerse de acuerdo con lo que se le está ofreciendo. 16 de enero del 2025, la autorización para hacer un trabajo de emergencia allí, firmado por Waldemar Quiles. Esa es la evidencia que usted nos trae. ¿Qué es lo que les impide a ustedes llegar a un acuerdo?
Él me aprobó este permiso y me lo condicionó a que el cuerpo de ingenieros me aprobara el proyecto. Hoy entiendo que ellos querían que el cuerpo de ingenieros se dilatara, ¿verdad? Como pasa en ocasiones, pero en 10 meses yo conseguí que el cuerpo de ingenieros me aprobara el permiso. Pero ¿qué va a pasar, verdad? Es la pregunta que probablemente tienen los compañeros, porque es que debemos de saber el tracto. Me negaron, él me niega el permiso después que el cuerpo de ingeniero me lo aprobó. o sea, que el revocó. secretario no está diciendo la verdad. No, aquí está la evidencia. Pero, alcaldesa, quiere decir que revocó el que ya le había otorgado en el mes de enero. No, él me lo dio hasta marzo, porque el trabajo lo que dura es 22 días. Así que él me lo da hasta marzo, de enero, por si había lluvias o algo, y en ese proceso se me vence, mientras el cuerpo de ingeniero me da el que ellos me exigieron, se vence el permiso. Lo único que usted le está pidiendo es que le vuelva a otorgar el permiso que ya le había dado en enero del año 2025, Exacto. para poder entonces con los 2 permisos hacer la obra. Alcaldesa, usted le comentó a Margarita en la entrevista que ya usted iba a ir directamente a donde Tomás Rivera Chat. ¿Quiere decir que usted desistió ya del Poder Ejecutivo y que Rivera Chat es realmente el que tiene el poder y la voluntad para ayudarla? Bueno, alguien me preguntó, ¿verdad?, que si yo le fuera a hablar a alguien de este gobierno, ¿a quién lo haría? Yo le dije a Rivera Chat, porque él siempre me contesta. De hecho, estando en Washington me llamó y el día de ayer me escribió que ya estaba en Puerto Rico y que iba a atender el caso. Le pregunto a usted qué es lo que verdaderamente nos preocupa, y sé que lo hemos estado conversando en el estudio. ¿Qué podemos hacer para llegar a un consenso, para que usted y el secretario se pongan de acuerdo y finalmente Loíza pueda dormir en paz? Él tiene un proyecto que va a comenzar en el mes de julio, y cuando lo presentaron yo hasta felicité que ya tuvieran un proyecto, porque yo lo que quería cuidar a mi gente, porque en marzo vienen mis marejadas más fuertes. Así que el propósito todo este tiempo es tener un proyecto hecho para que en marzo no se me colapse una casa que esté en peligro. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo próximo? Usted lo va a llamar y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a conversar, vamos a tomar un café. ¿Eso es posible? Le pregunto a usted, que sé que es muy razonable. Bueno, yo le tengo una querella en ética. Él lo dijo, pero le pregunto, ¿usted está contemplando reunirse con mi gente? Yo me siento con Pero, él. alcaldesa, el proyecto de julio es el de recursos naturales, el que estaba describiendo en ese de sonido. arena, de uno... ¿Y usted está a favor de ese proyecto? Bueno, yo estoy a favor de que se haga algo allí que proteja las viviendas. O sea, pero el consenso sería... El proyecto de recursos naturales usted lo ha aceptado ahora. Como bueno, el planteamiento suyo es que lo que dijo el secretario a los efectos de que usted había mentido, eso no es cierto. No, el planteamiento mío es que él no puede esperar a junio, porque yo tengo una casa que Margarita estuvo allí, que cuando vengan las marejadas de junio, allí vive, que avance. Allí vive una ancianita. Y eso es algo, es luchar contra lo inevitable, la naturaleza eventualmente va a coger esa costa. ¿De qué vale arreglar todo eso si el mar se lo va a llevar? Yo tengo la fuerza de la naturaleza no le impide nada. 3 planes. Primero que nada, un revestimiento para yo poder corregir la carretera que se fue y tengo que recoger basura y todo. El segundo plan es que en un esfuerzo interagencial y con el municipio hagamos un esfuerzo para que las personas acepten mudarse de ahí. Y tercer plan, que él haga lo que quiera allí. Y le pregunto a usted, antes de irnos, nos quedan segundos, alcaldesa, pero para que el país esté tranquilo, lo próximo puede ser esa llamada a usted al secretario de Recursos Naturales para decirle, ¿sabes qué? Ya llegó el momento de reunirnos y zanjar esto. ¿Es posible? Eso es posible. ¿Usted no lo comunicaría? Mi gente merece que hagamos lo que tengamos que. Pues sabe que yo le agradezco que usted se crezca en esto. Y vamos a estar pendientes y nos vamos a estar comunicando para decirle a la gente, se reunió el secretario y se reunió la alcaldesa. Yo sé que tiene buenas intenciones porque usted quiere a Puerto Rico también. Así que le agradezco que estuviera con nosotros en la noche de hoy. Julia Nazario, muchas gracias por estar acá. A ustedes. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero antes, por supuesto, viene Kimberly con el adelanto de lo que vamos a poder esperar aquí en Pelota Dura. Gracias, Margarita. Un programazo es lo que usted puede esperar. Quédese aquí porque la secretaria de Vivienda, señores, rompe el silencio y la gobernadora reacciona y hoy le decimos todo lo que ha acontecido. Además, no más dilataciones. Empieza vista contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. ¿Llegará la justicia? Lo discutimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire.
Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía con Jugando Pelota Dura. Vamos a ir de inmediato a escuchar, ver un reportaje preparado por Kimberly Santiago que tiene que ver con ese proyecto que firmó la gobernadora y ya tipifica como asesinato, ¿verdad? Cuando se trate, de alguna manera se afecte ese bebé, ese pequeño que haya sido concebido. Así que vamos a ver de qué se trata. La gobernadora Jennifer González firmó el proyecto del Senado 923, convirtiendo en ley una enmienda al Código Penal para que la muerte de un concebido no nacido sea tipificada como asesinato. Esto con el propósito expreso de complementar la Ley 166 de 2025, conocida como la Ley Keisler-Madeleine, la cual, entre otras cosas, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando además en la muerte de un concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. El proyecto fue aprobado sin vistas públicas por la legislatura y firmado a pesar de la oposición de expertos en derecho, medicina y grupos de derechos civiles que alertan sobre posibles efectos en el acceso a la salud reproductiva. Para detractores, este cambio podría abrir la puerta a restricciones más fuertes sobre el aborto, aunque actualmente es legal en Puerto Rico y se practica en clínicas reguladas por el Departamento de Salud. Pero las preguntas siguen en el tintero. ¿Qué ocurrirá en los casos de emergencias médicas, abortos permitidos bajo el marco legal vigente o complicaciones durante el embarazo? Y sobre todo, ¿qué nivel de responsabilidad penal podría recaer sobre los médicos y profesionales de la salud que intervengan en estos escenarios? ¿Quiénes son las invitadas en esta ocasión aquí en Pelota Dura? Lo comparto de inmediato. Comienzo con Lizy Burgos. Ella es portavoz, ¿verdad?, del proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes. Muy buenas noches. Igualmente la licenciada María Juarbe, amiga de la casa, abogada de la familia. Gracias, licenciada. Y también nuestra amiga, ¿verdad?, la licenciada Adriana Godró. Ella es abogada y es directora ejecutiva de la ayuda legal. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Me gustaría un poquito que entremos, el tema sé que apasiona, ¿verdad?, que está ciertamente dividido, pero vamos a entrar con mucha ecuanimidad en esto, vamos a ser serenos. Le pregunto a usted, Lizy Burgos, ¿qué me dice del proyecto? Usted ha recibido muchas críticas, yo les repito las que son. Una, los médicos, sectores de médicos están opuestos. Dos, igualmente hay objeción por parte de que aquellos que dicen se está violentando el derecho de la mujer. ¿Qué me dice usted ahora que es ley el proyecto que tipifica como asesinato? ¿Prohibido el aborto en Puerto Rico? Bueno, yo voy a hablar desde mi perspectiva como abogada. El código tipificaba el artículo 92, la muerte de todo ser humano. Y automáticamente eso lo sabemos. Vamos... Ser humano incluye el bebé en el vientre materno. Para que se establezca un delito, que esto es para que los médicos no se alarmen, para que se establezca un delito, y qué bueno que tengo dos abogadas, tiene que haber conocimiento, con propósito y temeridad. Si el médico atiende a la paciente y la paciente tiene algún problema de salud o alguna emergencia que amerite que ese médico intervenga y ahí adviene la muerte, termine ese embarazo, no sería juzgado criminalmente, es lo que usted plantea. No, siempre y cuando sea a propósito, con conocimiento y con temeridad. O sea, que lo que se haga, quien lo haga, sea para dar muerte deliberadamente a un bebé, definitivamente es un delito. Licenciada Juarbe, sin embargo, parece no estar muy claras las razones que expone aquí Burgos, porque son muchos los médicos que dicen que están preocupados, que no saben en el caso en que tengan que decidir vida, muerte, a quién salvo, a la mamá, ¿qué hago? ¿Me expongo a cárcel? O sea... Yo entiendo, buenas noches a todos nuevamente. Sí. Yo entiendo que es un tema bien, como dijiste al principio, es un tema denso. Lo es. Es un tema que nos coqueteamos con una especulación de qué es lo que va a ocurrir. Levanta pasiones porque tenemos ideas, ¿verdad? Unos claro, otros que cada chocan. Cual, cada cabeza es un mundo. Así es. Y hay que respetar lo que piensa la honorable senadora. Lo que piensa la... El representante, pero perdón, legisladora. Pues, de los que hacen las leyes en Puerto Rico. Claro que sí. Y tenemos que situarnos
desde mí, como bien dijo ella, porque cada cosa que hablemos tiene que ser desde cada cual. Que hay un cuerpo de ley que se supone que resume lo que cada cual piensa en un tipo de consenso. Porque eso es lo que buscan las leyes, consenso. Pero se tiene que entender una ley. Y entonces yo lo que pregunto es, esto parece que no se entiende con claridad. A mí hay palabras específicas, por ejemplo, cuando le sea favorable, hablando de, ¿quién determina eso? ¿Cómo lo determina? ¿Favorable para qué? ¿Favorable hasta dónde? O sea, si nos ponemos aquí, nos dan mañana, pasado y el otro, y quizás un chinchín del otro, y seguimos desarrollando diferentes escenarios que en este momento no podemos hacer otra cosa que especular. Yo sí entiendo que hay que respetar el derecho de la gestante. De hecho, el cuerpo de ley, la señora gobernadora dice que lo que ha hecho contestando a los 320 médicos es clarificar. Yo entiendo que es una ley, yo no voy a decir que sea ambigua, pero sí puedo decir que es un tanto contradictoria. Y que quizás hay que aclarar un poco más. La intención no es, ¿verdad?, chocar. Yo creo que hay que aclarar correctamente y educar. Sí, y María, en esa misma línea quizás lo más puntual es entender que esta nueva legislación que firma la gobernadora es un delito y los delitos no pueden pecar de vaguedad, los delitos tienen que estar claramente establecidos. En Puerto Rico el aborto es legal. El aborto es legal en Puerto Rico, el aborto que se hace porque la mujer decide por salud o por vida, la salud definida como la salud física, mental, socioeconómica, pero también el aborto es legal cuando se hace a través de un médico. Toda esta discusión lo que ha generado, Margarita y compañeros, es precisamente una confusión en un país que ya piensa que el aborto es ilegal, ha provocado la paralización de servicios médicos porque nosotras en Ayuda Legal estamos dando asesoría legal a médicos en clínicas de terminación de embarazo y sabemos que es un miedo que tienen y ese efecto paralizador literalmente va a costar las vidas de las mujeres y sobre todo, Armando, la autonomía de la mujer gestante, decida o no decida. Representante, la veo haciendo así con la cabeza. Sí, porque todas somos abogadas y entendemos cuando leemos el Código Penal. El aborto no es legal en Puerto Rico. El aborto no es legal en Puerto Rico, salvo para emergencia de la mamá o vida de la mamá. Todo lo demás, obviamente, el aborto por demanda, on demand en Puerto Rico es ilegal. Entonces, cuando usted dice que no, pero la licenciada Godró, porque usted dice que es legal. Es importante entender. Esta ley de Keishla Matlén es un tizazo de una ley federal que se llama el Unborn Victim Act, que básicamente establece, porque a nivel federal no hay una prohibición de aborto, de hecho es mucho más abierta de lo que nosotros tenemos, porque establece que el mero querer de la mujer, el que la mujer busque un aborto consentido, con tratamiento médico, nótese que no dice facultativo médico como dice nuestro Código Penal, es legal. Y esas enmiendas están incluidas en esto que acaba de firmar la gobernadora. Con esto quiero decir que la gobernadora tenía razón al principio. Esto era innecesario. Esta es una legislación para llevar a un mensaje a unos grupos que no es y el aborto Representante, pero mi pregunta es, si usted entiende que hay unos casos donde la terminación de embarazo es legal y que procede para salvar la vida de una mujer, crear un delito no inserta entonces un criterio no médico que pone entonces en peligro la vida de esa mujer. Fíjese que aquí con el caso del enfermero y el biólogo llevamos una semana debatiendo la definición de defensa propia. Si aquí entonces, en un setting donde debería ser la decisión de la mujer y su médico para salvar su vida, insertamos la posibilidad de un delito, ¿no estamos poniendo esa vida en peligro? No, porque si el médico documenta que en efecto ella tenía problemas en su salud o fue una emergencia y se documenta porque usted también... Pero esa documentación entonces el fiscal podría refutarla en el tribunal. O sea, estamos llevando la decisión de salud. Porque si está documentada, es real, es verificable, no tiene por qué tener miedo el médico. En ninguno de estos delitos dice la palabra emergencia médica. Lo que dice es el aborto por consentimiento de la mujer y los delitos no se pueden añadir palabras. Yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a María. Yo estoy de acuerdo, con mucho respeto, con la compañera, discrepo de la honorable legisladora, con mucho respeto. Pero estoy de acuerdo totalmente que en Puerto Rico el aborto sí es legal. No las clínicas son legales. De hecho, la aclaración concurro, la aclaración que hizo la honorable gobernadora, entiendo que procedía, que lo clarificara. Ella no cambió la ley, ella la clarificó a preguntas
de unos profesionales de la salud médica. Y en primera instancia, la propia gobernadora, ¿verdad?, retiró el proyecto, como decía, entendía que no era necesario. Margarita, hablando del proyecto, un proyecto tan controvertido, ¿por qué se votó por descargue? ¿Por qué no se hicieron vistas públicas para discutirlo con calma, que todo el mundo pudiera expresarse y que se llegara a tratar de hacer algún consenso o un lenguaje más claro? ¿Por qué apresurarlo? Bueno, para empezar, el proyecto no era mío, el proyecto era del presidente del Senado. Es de administración, sí. Sí, es de administración. Número 2, el pasado cuatrenio esto se discutió ad nauseam. Cuando uno va a Sutra, hay 102 ponencias en el proyecto 693, hay 42 ponencias en el proyecto 1084 que atendían más o menos lo mismo, o sea que ya los legisladores podían ir a hacer referencia a eso. Por otro lado, yo no presido ninguna comisión, yo no tengo inherencia en lo que se baja o no se baja, eso lo deciden los presidentes. Pero usted ha presentado muchos proyectos de género, de que los psicólogos no puedan reunirse en anonimato, confidencialidad con los niños, que se eliminen los baños transgénero, que no haya sí, pero usted tiene una obsesión con el tema de la sexualidad, que todos sus proyectos van en esa dirección. No, porque yo creo que cada persona es libre de decidir lo que entiende. Ahora mismo yo entiendo que la gente confunde los conceptos. Una persona que es homosexual es una persona que tiene todos los derechos. Una persona trans que tiene disforia de género, eso está codificado en el DSM-5 como un trastorno de salud mental. No es lo mismo decir un trans que un homosexual, son dos cosas bien diferentes. Esto es para otro programa legislativo. Lo entiendo perfectamente y le agradezco a nuestras 3 licenciadas que me acompañan en la noche de hoy. Gracias, porque la conversación es muy importante para el país. Pero me parece que dentro de nuestras diferencias hay un consenso, y es que no está clara la ley y quizás se necesita un poquito más de ayuda en ese sentido, y eso no es nada malo. No me puedo ir sin atisbar, y esto no hay que ser una bola de fuego intelectual, de que los tribunales de Puerto Rico al final del día van a estar atiborrados de este tipo de casos, porque van a tener que interpretar la ley. Claro, y la ley tiene que estar clara. Gracias a nuestras 3 abogadas por estar aquí. Amigos, seguimos con Kimberly. Gracias, Margarita. Ya está con nosotros nuestro panel político. Exigen respuestas a las controversias que salpican a la secretaria de Vivienda. Ella se expresó y tenemos las declaraciones. ¿Cuál será el futuro de la funcionaria? Lo analizamos con este tremendo panel que ustedes saben que se pone un poquito picante, así que hoy no se puede perder esa discusión. Y tensión entre secretaria de Justicia y Mayra López Mulero, defensa de Eldia Cabrera. ¿De qué se trata? Le decimos. ¿Y qué partidos tienen la mayor fuerza económica? Mira, mayor cantidad de chavitos. Jorge Colbert nos cuenta en Lo que no te dicen. Paso contigo, Margarita. Gracias, Kimberly. Amigos televidentes, desde el próximo lunes 16 de febrero, la cita ¿dónde es? Es obligado que estén con nosotros en Jugando Pelota Dura, porque es el horario estelar. Regresamos ahí el equipo completo. Esto es a las 7 de la noche. Aquí vamos a estar discutiendo, analizando, ¿verdad?, todo lo que nos impacta de una forma u otra. Ese es el espacio que usted necesita escuchar para que forme adecuadamente todo ese proceso que usted tiene antes de decidir y tomar las decisiones correctas. Así que los esperamos todos el próximo lunes a las 7, horario estelar de Jugando Pelota Dura. Y ahora les comparto, ¿verdad?, con quienes estoy aquí sentada en nuestro nuevo escenario, aquí, nuestra nueva escenografía. Estoy con la licenciada Anibel Sloan. Gracias, Anibel, por estar aquí esta noche. Gracias. Igualmente, Georgie Navarro, Saludos, que ustedes saben que lo esperan en los viernes. Aquí estamos con el representante. Gracias. Con el portavoz igualmente del Senado en esta ocasión. Gracias. Adrián, gracias por estar aquí. Claro. Y con Nilda, que también es muy Buenas noches, saludos a todos. Y agradecida. Nosotros vamos a estar conversando de temas que sé que son de mucho interés para ustedes, porque lo son para Puerto Rico. Pero de inmediato tenemos que dar espacio para escuchar las palabras, cuando rompió el silencio, ¿verdad?, las palabras de la funcionaria que en este momento ciertamente es noticias, eje de controversia. Se habla de fraude, marbete, de miles de dólares que están en juego, todo esto alrededor de quién, de la secretaria de la Vivienda, en lo que ella dice es un negocio de familia en el cual ella no tiene nada que ver. Pero vamos a escuchar a nuestra compañera de las noticias en exclusiva, Selimar Adames, quien sí habló con la secretaria.
Cuando surgen estos incidentes de unas multas y unas intervenciones del Departamento de Obras Públicas por unas irregularidades que detectan, el negocio era suyo. El negocio estaba bajo el nombre registral de esta servidora, es correcto, todavía esa fecha sí. Pero usted no trabajaba allí. No. ¿Ni no recibía dinero de ese negocio? Yo trabajaba estaba adscrita a la oficina de la hoy gobernadora como comisionada residente en la oficina de distrito en San Juan. Las amenazas que se alegan, ¿verdad?, que usted hizo para pedir que lo despidieran, que lo votaran, ¿ocurrieron? No ocurrieron. Y es sorprendente que una persona haga unas alegaciones de esa magnitud, porque estaría señalándome a mí como una persona que pueda tener capacidad y poder en el gobierno de Puerto Rico. Yo no trabajo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Yo exhorto al caballero que tú acabas de mencionar, que acusa que esta persona intervino en que él haya sido removido de su puesto, que vaya a los foros pertinentes y que lo compruebe, que presente la evidencia donde diga o deduzca y me señale a mí como la persona responsable de que él hoy no ocupe el puesto que él tiene. Secretaria, ¿usted piensa renunciar a su puesto? Jamás. ¿Ha conversado con la gobernadora sobre este asunto? He conversado con la gobernadora con este asiento y ella me ha dado la oportunidad de defenderme. Le exigió al secretario de Transportación de Obras Públicas hacer una investigación, la cual yo pido y sostengo y me sostengo, que esa investigación se realice con transparencia a plenitud y se lleve hasta las últimas consecuencias y se traiga al foro pertinente a las personas que pudiesen estar detrás de ella. Tú has traído unos nombres que se entrevisten, ¿verdad?, esas personas, y que esas personas a su vez presenten la evidencia que ellos puedan tener. Yo estoy bien tranquila. Sobre todas estas palabras vamos a conversar próximamente con nuestro panel político. Sin embargo, queremos escuchar otro ángulo justamente de esto que nos ocupa, y para eso estamos conectados con Carlos Crespo. Él es presidente del Comité de Centros de Inspección. Esto es del Centro Unido de Detallistas. Así que muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, te escucho. Gracias por estar con nosotros, Crespo. De inmediato le pregunto, usted, como todo Puerto Rico, sabe de la controversia, ha escuchado el debate público, el debate que incluso hay internamente en la administración. Usted como propietario de estaciones de gasolina, ¿es común que estas irregularidades ocurran como se plantea? ¿Es común que cierren centros de inspección? ¿Es común marbetes fraudulentos que se hacen de alguna manera ajena al Departamento de Transportación y Obras Públicas? Margarita, yo soy dueño de un centro de inspección en un garaje de gasolina aquí en Guaynabo hace 34 años. Me conozco todos los reglamentos y leyes, inclusive yo he traído leyes aprobadas para los centros de inspecciones. Son mis criaturas en este sentido, porque son personas que viven de esos centros de inspecciones. Dentro de mi saco de papas, pues puede haber un par de papas podridas, pero no se va a dañar el saco completo. Hay que identificar los fallos y sacarlos. Y los centros de inspecciones han dado un buen servicio a Puerto Rico. El 90% de los malbetes, antes del malvete electrónico, se vendían en los centros de inspecciones. Todavía siguiendo dando servicios, autoexpreso, multa, todo ese tipo de cosas. Déjeme preguntarle, déjeme preguntarle, Carlos, y estoy consciente de que hay errores, pero estamos hablando que a veces los errores son pequeños y otros son mucho más grandes, y que afectan no solo afectan a Puerto Rico, afectan la imagen. Pero le pregunto, Carlos, ¿cuán grave tiene que ser una situación para que se cierre un centro? Este estuvo cerrado, el negocio familiar de la secretaria de la Vivienda estuvo cerrado por casi un año. Mira, los centros de inspección funcionan de esta manera. El centro de inspección le responde a DISCO. DISCO controla los SESCO. Esas son las personas que nos van a dar los certificados de inspección. Hacienda nos da los malbetes. La ACC nos controla la parte del seguro obligatorio. Si usted falla en uno de esos tres, le cierran el centro de inspección. O sea que esto fue grave para que lo cerraran, porque lo que me habla son de muchas fallas. Es correcto. Le pregunto, no solo lo cerraron, sino que lo abrieron en menos de un año. ¿Es usual que eso ocurra de esa manera? Bueno, eso depende si pagó la multa. Como Dios manda, pues se lo abren, y si tuvo el tiempo correspondiente que le dieron cerrado, también se lo van a abrir. Déjeme pasar con el compañero Armando Valdés, que tiene preguntas. Don Carlos, usted como dueño de un centro de inspección,
¿se puede, dentro de la operación de un centro de inspección, emitir certificados falsos sin el conocimiento del dueño? Mire, yo estuve en las vistas las semanas pasadas de la Cámara y ahí se demostró de que hubieron falsificaciones en los certificados. Se hicieron un programa, el SET, donde se falsificaban los certificados, o sea, que la persona ni siquiera iba a inspeccionar el carro. Pero eso puede suceder sin el conocimiento del dueño del centro de inspección, porque tiene que haber un equipo, una impresora, un formulario falso, o sea, hay mucha infraestructura que tiene que haber. Puede darse eso todo distinto al DITOP sin que el dueño del centro de inspección lo sepa. Fueron 2.000. Tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Pues entonces ya nos contestó. Agradezco a Carlos Crespo por haber estado con nosotros, conectados aquí con Jugando Pelota Dura. Gracias, hablamos pronto. Gracias. Paso entonces aquí con el panel político. Vamos un poco, ¿verdad?, a hablar de lo que justamente hemos escuchado y obviamente lo que ustedes tengan que decirme si saben algo nuevo. Pero aquí ha hablado todo el mundo hoy. Gobernadora, justicia dice que acoge investigación, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo lo ves a nivel? Mira, Margarita, las palabras que acaba de decir ese caballero son contundentes. Tiene que darse cuenta el dueño. Esto es una afrenta al pueblo de Puerto Rico de parte de la secretaria de la Vivienda y de parte de la gobernadora de Puerto Rico, que es quien tiene que darle al país un gobierno transparente, un gobierno limpio, un gobierno libre de toda mancha. La verdad es que esto es inaudito. Pero lo que está pasando. Y están negando cosas que son evidentes y que surgen de documentos oficiales del gobierno de Puerto Rico. Lo cierto es, Jory, representante, que la gobernadora sí dijo inmediatamente que quería aquí nada se está negando. Aquí están haciendo una tormenta en un vaso de agua porque quieren echarle los 20 a la secretaria de la Vivienda. Ella lo está negando. Cuando ella juramentó, dijo que había un negocio familiar. Ella es dueña registral. Dice que nadie lo está negando. Sí, ella lo está negando. Ella es dueña registral. Que la familia estaba a cargo de ese manejo. Si existen esas irregularidades, que se vea hasta las últimas consecuencias. Si alguien de la familia falló, pues que digan nombre y apellido, pero no le pongan el sello, que es la secretaria de la Vivienda, porque eso es lo que quieren estas personas. Y no es la primera, vez que tiene este tipo de comentarios alguien del Partido Nuevo Progresista, o sea que en ese sentido están los populares también con los PNPs pidiendo que se llegue a las últimas consecuencias. Adrián. Y así debe ser, y yo creo que el Departamento de Justicia debe llevar a cabo una investigación seria. Que esto no sea tampoco para cumplir, ¿verdad?, con decir vamos a investigar y que luego no ocurra nada, como mencionó el caballero. Aquí casi, ¿cuántas agencias mencionó que están envueltas en lo que es el funcionamiento de un centro de inspección? Y que, como bien él indicó, se falló con todas. Claro. Los malbetes, Hacienda, el SESCO, el DITOP y el asunto de la cuantía de las multas y cómo llega a negociarse la cuantía de las multas. Hay que ver quién estuvo detrás de esa negociación. Me gustaría escuchar, Nila. Estamos hablando de una evidencia que ha salido pública. Todos hemos visto cómo ella era dueña al momento donde se alega que ocurrieron todas estas situaciones irregulares. Aquí se tiene que investigar, esto no puede quedar impune. Y ciertamente un servidor público y una secretaria de Vivienda que tiene a cargo una gran cantidad de fondos que administrar, especialmente de los fondos CDBG, tiene que representar realmente la dignidad y tiene que representar la transparencia. Ella no puede alegar de que eso no es falso. La evidencia está clara. Ella tiene que asumir la responsabilidad y la gobernadora tiene que seguir. Precisamente, pero precisamente, Linda, vamos, ya que acabas de mencionar la gobernadora, y eso es lo que tengo yo para presentarles a ustedes y a Puerto Rico en este momento. Vamos a escuchar a la gobernadora qué dijo con relación a la secretaria de la Vivienda y toda esta controversia. Aquí ha habido unas alegaciones que se han hecho de manera pública. Yo le he pedido al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que me emita un informe sobre las alegaciones. Aquí hay un montón de alegaciones. La secretaria sometió toda la información en su proceso de evaluación, de confirmación, cuando fue considerada para secretaria de Vivienda. Está haciendo un excelente trabajo como secretaria de la Vivienda a cargo de la reconstrucción de Puerto Rico. El secretario de Carreteras me informa que ya para temprano la semana que viene debe estar lista el informe sobre las imputaciones que se hacen en DITOP para nosotros poderlas evaluar y poder responsablemente emitirle a todos ustedes una opinión.
Semana que viene va a estar listo, dice la gobernadora. Armando. Georgie, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué insistes en el tema, y vi que la secretaria lo hace también, de que es dueña registral? Yo creo que todos los puertorriqueños que nos están viendo en su casa saben que si yo tengo un carro y es mío, sale en el título, y yo se lo presto a Adrián y Adrián choca, yo soy responsable. Yo, aunque soy simplemente el dueño registral, no estaba operando el vehículo, yo tengo una responsabilidad de saber cómo se está usando mi propiedad. Esa misma responsabilidad no la tenía la secretaria del Departamento de Vivienda. Es una corporación familiar, una LLC. Donde ella es la dueña. Donde ella aparece y están un sinnúmero de integrantes que no sé quiénes son de la familia que manejaron esto. Cuando ocurren estas irregularidades, ella no era secretaria de la familia. Ella o trabajaba en vivienda como directora regional o estaba en la oficina de la comisionada en Washington. O sea, ella no estaba tenía responsabilidad. No estaba a cargo del manejo del día a día de lo que ocurría ahí. Y no tiene ninguna responsabilidad sobre el negocio que es de ella. Bueno, registralmente, que había un gerente, que creo que era el hermano, que el papá y la mamá estaban a cargo de todo el montaje y de todo lo que es el día a día en este tipo de negocios. No le puede echar la culpa. ¿Quién estaba a cargo del fraude? Senador, una pregunta. Quiero hacer una pregunta al senador. Aquí hay unas cosas que no son alegaciones. Hay casi 2.000 malbetes fraudulentos. Eso es ilegal. Así es. Usted dice que justicia debe investigar. ¿El Senado debe también convocar una comisión especial para investigar ese asunto? Por supuesto que sí, pero por lo que se ve no hay mucha voluntad de investigar esto como se han investigado otras cosas. La obligación la tiene el Departamento de Justicia porque aquí evidentemente hay delitos. Usted, senador, ¿usted lo llevaría? ¿Usted diría, oye, hay que hacer algo aquí? Claro que sí, pero en cuanto a lo registral, el permiso único está a nombre de ella como la arrendataria y como la dueña del negocio. Ya cuando el gobierno te da a ti un permiso, tú eres el operador. No es que eres el dueño del negocio o como el dueño del carro que presto, es que el gobierno te autorizó a ti, a Ciani, a hacer negocio. Muy importante. Voy a pedir a todos que me den un segundo para poder cumplir con una pausa, pero regresamos, así que tranquilos que venimos para acá con el tema nuevamente. Sigo contigo, Kimberly. Gracias, Margarita. Ya con nosotros nuestro querido Jorge Colbert. ¿Cómo están las finanzas de los posibles candidatos a la gobernación? ¿Cómo está esa economía? Viernes de política, vamos a hablar de todos los candidatos o potenciales candidatos a la gobernación que están sonando, cómo están sus finanzas, sus gastos y muy particularmente también con los partidos políticos. O sea que eso va a estar buenísimo, señores. Usted no se puede perder porque él va a entrar, mire, a mirar esas cuentas. Y tensión entre secretaria de Justicia y Mayra López Mulero, defensa de Elvia Cabrera. ¿De qué se trata? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted quédese con nosotros. Bueno, les presento al panel que va a estar con nosotros en este momento. Es el licenciado Omar Barroso, ex fiscal. Igualmente la ex jueza ya, amiga de la casa, Sarieli Rosado. Gracias por estar aquí ambos. Y hace tiempito que no veíamos al licenciado, ¿verdad? Ramón Rivera Grau. Pero agradezco muchísimo que nos haya dicho que sí y esté con nosotros para un poquito abundar sobre este tema que nos toca de cerca, que impresiona mucho, ¿verdad? Que siempre es difícil, es sensitivo tocarlo. Me gustaría comenzar escuchando algo que se dijo hoy con relación al caso específico de Elvia Cabrera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole, la menor de 16 años. Hay que decir que el Tribunal Supremo paralizó hoy que no iniciara el juicio, por lo que arrancó en el día de hoy con selección de jurados. Vamos a escuchar. Luego de que la defensa de Elvia Cabrera Rivera acudiera al Tribunal Supremo para intentar detener el comienzo del juicio y que fuera rechazado por el tribunal, el caso sigue su curso en el Tribunal de Primera Instancia. La secretaria de Justicia respaldó la decisión y cito, recibo con total firmeza la decisión del Tribunal Supremo de no acoger el recurso interpuesto por la defensa. Esa determinación del más alto foro judicial cierra definitivamente la puerta a tácticas dilatorias y valida la solidez de nuestra posición legal. El camino está despejado, la justicia no se detendrá, la justicia no es negociable. Hoy comenzó el proceso con la selección del jurado y la licenciada Mayra López Mulero se expresó sobre la decisión del tribunal. Me parecía que un asunto de esta envergadura constitucional requería mucho más ponderación, ¿verdad? Nosotros vamos a demostrar la inocencia de Elvia. Elvia es inocente y por más que quieran confabular en contra de ella, la verdad va a emerger.
La verdad va a emerger. Las palabras de la licenciada, ¿verdad?, colega de ustedes, Mayra López Mulero. Le pregunto a usted, vamos a comenzar aquí con Ramón Grau, que nos explique un poquito, ¿verdad?, cómo usted ve este caso en este momento. Bueno, yo estaba escuchando las expresiones de la secretaria de Justicia y tengo que decir que nos parecen desafortunadas. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque decir que la defensa está implementando tácticas dilatorias nos parece que es restarle mérito al trabajo que hace un colega como la compañera Mayra López Mulero, quien está defendiendo a su clienta y los señalamientos que se presentaron en ese recurso, independientemente los haya utilizado o acogido. Es parte de su estrategia de defensa. O no, el Tribunal Supremo, es necesario radicarlo dentro del ejercicio ético del trabajo que está haciendo la defensa. Tienen que agotar todos los remedios y un error como el que se señaló de manera interlocutoria en esta etapa preliminar de los procedimientos, eso va a salir en el futuro y puede incluso... ¿Se puede contaminar el caso? Claro, y puede conllevar una solución en el futuro, porque esos errores, lo vimos recientemente en el caso del biólogo de Ponce, del asesinato del biólogo, que vimos que los errores del Ministerio Público y las omisiones en el debido proceso de ley tienen consecuencias. en la mente del juzgador. Me gustaría que escucháramos todos a Sarielis Rosado, ¿verdad? Usted que fue jueza, ¿qué me dice? Bueno, realmente esto no es el único caso en que ocurre esto. Esto ha ocurrido en todos los casos. Lo que pasa es que como es mediático, entienden que son tácticas dilatorias, lo cual no es cierto. Fíjense ustedes que recurren de una determinación del Tribunal de Instancia que dijo... aunque hubo pruebas culpatorias, le deniego la moción de desestimación. Aunque hubo pruebas favorables o exculpatorias, deniego. Van al apelativo y van al Supremo, el Supremo deniega, pero eso no significa que eso no se pueda traer incluso al final del caso. Lo que pasa es que, y ustedes me corrigen, y siguiendo esa línea de pensamiento, jueza, le pregunto a usted, Barroso, pero ¿no parece un poco inapropiado que justicia se exprese, siguiendo también lo que dice acá, hablando de esas tácticas dilatorias hacia la defensa de un acusado? Me desafortunado, como dice el compañero, y yo pienso que la licenciada Mulero tiene razón en sus planteamientos, ¿entiendes? Aquí hubo un error bastante grande en fallar a entregar esa prueba exculpatoria y la jurisprudencia es clara. Me parece que el Tribunal Supremo tenía una oportunidad de aclarar la aplicación de esa doctrina, aunque al final del camino la fueran a denegar, pero aclarando la aplicación, porque es que es verdad, ese asunto de que sí hay pruebas exculpatorias, pero no hubiera cambiado el resultado. Exacto. Eso es una cosa de apreciación, ¿entiendes? Claro. Los compañeros son los que van a hablar ahora, yo me quedo aquí con una espinita porque tengo unas preguntas que tienen que ver si cómo esto impacta realmente, si va a ser asesinato atenuado, el hecho de la hija, pero hablamos de eso ahorita. ¿Era necesaria alguna expresión de la Secretaria de Justicia? O sea, más allá del contenido de la que emitió, ¿estaba obligada a hacer algún tipo de expresión? Claro que no. De hecho, no es usual tampoco. Porque esto pasa, ¿cuántos casos no hay en el tribunal en un momento? Esto pasa todo el tiempo. La diferencia es que evidentemente este caso está mediático, pero realmente ver a la Secretaría de Justicia hacer expresiones en los casos criminales no es de... Y no añade nada el celebrar esta decisión. O sea, ya la decisión... Los casos, cuando los abogados de defensa tienen este tipo de casos mediáticos, no tan solo tienen que luchar por defender a su cliente y con el Ministerio Público para presentar la evidencia, que sea prueba admisible, que sea prueba conforme al debido proceso de ley, sino que también tiene que manejar el asunto de la presión mediática, porque la realidad es que pues, tenemos programas informativos como este donde hay distintos puntos de vista, pero hay otros medios que imponen una presión. Una pregunta para que le ayuden a nuestro público a entender por qué se ven por separado el caso de madre e hija. ¿Le conviene eso a alguna de las dos? ¿Es peor si se ve juntos porque pueden las dos ser culpadas de la misma cosa? Reaccionaron inicialmente porque los planteamientos que tenía la defensa de Antonieshka relacionado a su capacidad para ser juzgada como adulto, lo de la edad mental, y pues en ese momento lo fraccionaron para no detener el proceso contra Elvia. Entonces, pues eso le pone una carga doble al Ministerio Público, porque la realidad es difícil mantener ese muñeco montado y con tantos testigos que tienen, o sea, eso, es difícil hacer eso. ¿Y le da una oportunidad a la defensa también. Claro, y que una omisión en uno de los casos, que tú fallaste aquí, puede afectar el otro. Voy a abundar ahí. Adelante. ¿Qué sucede? Cuando Antonieshka es declarada no procesable, los términos se paralizan en cuanto a Antonieshka, pero siguen los términos de juicio rápido para Elvia. Por lo tanto, no había otra cosa que hacer porque
si no comienza, se desestima el caso por violación de los términos. Yo me gustaría, si es posible, darle un poquito el giro ahora al caso de Antoniesca. Me parece que ayer, ¿verdad?, todos fuimos testigos, y valga la redundancia, de esa testigo que dijo ayer, Gaba, sí, o sea, la maté, ¿verdad? Pregunto, ¿esto acerca más la posibilidad del asesinato atenuado en el caso de la hija de Elvia Cabrera? El asesinato atenuado tiene unos elementos bien particulares y eso es un asunto que en su momento el juzgador va a evaluar si hubo o no hubo un incidente de arrebato de cólera o súbita pendencia, qué fue lo que provocó, ¿verdad?, la ira en la joven imputada. Son muchos factores que el Ministerio Público tiene que probar, porque él que está acusada de primer grado, claro, ¿verdad?, que hay que probar una premeditación y alevosía, tiene que probar que hubo una planificación, ¿verdad? Pero el caso... ahí a un asesinato atenuado, pues tendríamos que probar muchos otros factores, son elementos diferentes. Claro, pero lo pregunto en el sentido de que si fuera así para el caso de la hija, ¿verdad?, de Antoniesca, ¿entonces eso tiene algún impacto sobre el caso de la madre? No necesariamente, pero me llama la atención lo que dijo la testigo en el caso de Antoniesca, que inclusive inicialmente Antoniesca se estaba separando una pelea. O sea, ella llegó, entiendo que Miriadni peleando con Fabiola, y ella se mete para separarla. Y eso evidentemente habla del estado mental con el cual Antoniesca llegó, que no era yo voy a matar a alguien, yo vengo aquí a pelear, sino que inclusive estaba separando a una pelea. Así que todas estas cosas son detalles que influyen a la hora de tomar una decisión, porque son detalles sumamente importantes. Y es un caso, y les pregunto a ustedes rapidito, sé que me tengo que ir, pero es un caso complicado, ¿verdad? Es un caso como difícil, es una madre, es una hija, es una menor. La madre le da también el alma. la que muere. Que no hay un caso de asesinato sencillo. Ajá, pero y de una menor es aún más fuerte, ¿verdad? Eso complica. Y la atención mediática, pues claro, también como que le da un frente de batalla diferente. Pero ahora van a escoger un jurado, ¿verdad? Entonces, escoger un jurado con un caso que haya habido tanta difusión en los medios es difícil porque está todo el mundo contaminado, ¿entiendes? Y eso puede tardar mucho tiempo. Es cierto, pero qué bueno, de verdad, que se puedan ver casos también por televisión para que la gente tenga una idea de lo que verdaderamente pasa en un tribunal. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Ahora sí, llegó el que habla lo que no te dicen, Jorge Colbert. Adelante, Jorge. Hablemos de política. Hace unos días les presenté el estado de las finanzas de los partidos políticos hasta el último informe, que fue el 31 de diciembre, el próximo será el próximo mes de marzo. Pero hoy les voy a hablar, además de repasar lo de los partidos, cómo andan las finanzas de los potenciales candidatos a la gobernación, o por lo menos 3 de las personas que se espera estén aspirando a la gobernación de Puerto Rico. Y van a ver, quiero que vean no solamente las cifras, sino el ritmo de gastos. ¿Qué partido gasta más? ¿Qué partido está gastando menos? ¿Y qué ajustes tienen que hacer cada uno de ellos? Vamos primero a repasar un poco las cifras que les había dado hace unos días atrás. El Partido Nuevo Progresista, esto es el PNP, todavía no estamos hablando de la gobernadora. El PNP tiene en sus arcas $909.654, una cantidad respetable de dinero, básicamente en el primer año de la administración. El Partido Popular, no Pablo todavía, el Partido Popular tiene 326, es decir, un tercio de lo que tiene el PNP, 320.754. El Partido Independentista, fíjense qué interesante, 241.982, está, aunque está en la tercera posición, está bastante cercano al Partido Popular, mucho más de lo que el Partido Popular está del Partido Nuevo Progresista. Ahora bien, miren cómo empieza a cambiar ahora esta dinámica. Esto es además de lo que tiene el Partido Nuevo Progresista. ¿Cuánto ha levantado la gobernadora cuando se suma también con los fondos del Partido Nuevo Progresista? $5.170.262. Fíjense aquí en los gastos, y esto es lo que quiero que vean importante. 1.759.151 quiere decir, miren esto, ella está gastando solamente el 34% de lo que ingresa. Es decir, que entonces en el balance 3.4 millones tiene el 66%. Es decir, gasta un tercio, retiene el 60%, 2/3 partes. Ese se supone que es el ritmo correcto en una campaña de la gobernación.
Pero miren aquí el caso de Pablo José Hernández. Ha levantado 422.047, una distancia bastante significativa del partido, de la candidatura a la gobernadora. Pero fíjense aquí en los gastos, y este es el problema que tiene que hacer la campaña de Pablo José. Ha gastado 228.292, es decir, el 66%. Es decir, está a la inversa de la gobernadora. Pablo José está gastando el doble de lo que le está entrando básicamente, y esto es un problema porque entonces en el balance que tiene su comité de campaña 193.754, 34%, es decir, él es a la inversa de la gobernadora de Puerto Rico. Vamos al caso de Juan Dalmau. Ha levantado en su comité de campaña 334.383, una cantidad, 393, una cantidad respetable para el primer año de Juan Dalmau. En el caso particular de sus gastos, fíjense, prácticamente de las mismas proporciones que la gobernadora. Está gastando un tercio, 144.733 dólares, y tiene un balance de 66%, 189.660. En el caso del proyecto Dignidad, porque todavía no tiene candidato a la gobernación, su balance es de $1.077 dólares. Y en el caso de Victoria Ciudadana, hasta el 31 de diciembre, tiene una deuda de 4.973, el más malito que está de todos los partidos. Entonces, cuando sumamos los partidos y los candidatos, y fíjense aquí cuál es el problema principalmente, el PNP y Jennifer González tienen, luego de sus gastos en balance en sus cuentas, básicamente en este momento, 4.3 millones de dólares, mientras el Partido Popular tiene 514.508 y el PIB 431.642. Fíjense que las cifras y la diferencia entre el PIB y Juan Dalmau con Pablo José y el Partido Popular no es tanta la diferencia comparado en otros momentos, pero la diferencia del PNP sobre los dos partidos principales de oposición realmente es abismal. Tener más dinero no garantiza necesariamente un triunfo, y si no, pregúntenle a Pedro Pierluisi, pero no hay duda de que la gobernadora siempre ha sido muy hábil en el uso de sus recursos y va a llegar al tope, indudablemente, de lo que establece la ley electoral, prácticamente en su segundo año, mientras los otros dos partidos están todavía un poco rezagados. Para hablarnos de esto está con nosotros Jesús Santa, ex representante a la Cámara. Representante, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Qué ajuste tiene que hacer el Partido Popular con esos números? Pues mira, yo creo que el Partido Popular ha tenido que gastar más dinero porque ha tenido que montar una estructura administrativa, no solamente para manejar su refundación, sino también manejar lo que es la reorganización del partido, y segundo, crear un sistema económico que pueda generar el dinero que en un año han logrado más dinero que en el 2021, 2022, 2023 y una primera parte de 2024. Así que en ese sentido yo creo que ha hecho un gran progreso. El dinero se está utilizando para crear la estructura, y en una de la tarjetita de aportación mensual es una que está generando entre 25.000 y 30.000 dólares mensuales, y que sirve para el mantenimiento mismo del partido y su operación como tal. Me llama la atención la cantidad que ha levantado Juan Dalmau, a pesar que no ha dicho categóricamente que va a ser candidato a la gobernación, pero tanto el Partido Independentista como él, con estos números y sobre todo con el control de gastos, demuestran, en mi criterio, una disciplina financiera con el Partido Independentista y su posible candidatura, porque van a llegar indudablemente al dinero necesario para un pareo que ellos siempre han utilizado, el pareo de 4-1, van a llegar al tope sin ningún problema a este ritmo. Fíjate, el Partido Independentista ha tenido, como tú dices, una disciplina, especialmente con sus colaboradores, lo cual mensualmente también aporta, y ha tenido un ingreso recurrente sobre eso. Eso hay que reconocerlo. Obviamente, distinto a la campaña pasada, que era el segundo partido que más recogía, en este momento, como tiene que ser, es menos que el Partido Popular, y esa diferencia se va a ir ampliando poco a poco. Muchos plantean que la gobernadora tiene unos cuantos meses más para hacer una viabilidad electoral para el 2028, pero con esta cantidad de dinero tiene mucha más opción probablemente que otros candidatos. Pero el punto que quiero traer es, si sus números no mejoran próximamente, debe de empezar a meter dinero de su campaña quizás en anuncios de sus logros o demás para tratar de levantar sus números. Yo creo que, como todo gobernante, más allá que sea la gobernadora o no, tiene que brindar buena obra. En la medida que tú seas un buen gobernante, vas a lograr los números. Y ha tenido un poco de dificultad de poder demostrar que ha hecho una buena obra en este proceso. Esto es un año, faltan 3. Faltan 3. En la política tú sabes que muchas cosas cambian en tiempo, pero yo creo que más allá de que se gaste o no se gaste, depende del performance, del desempeño del político, para que entonces tenga el favor o no del pueblo.
Faltan 3 años, pero hay mucho dinero corriendo para todos los partidos. Gracias por haber estado con nosotros. Pasamos con Kimberly. Veremos a ver cuál será ese desempeño. Y usted votó la encuesta, claro, el dinero es la clave para ganar una elección. Un 51% dijo que no. Gracias a todos por participar y no se retire. Volvemos con la última entrada del juego. Estrenando aquí el anticipo que viene el lunes. Esto es un atisbo de lo que viene el lunes nada más, señores. Hay que estar pendiente. Lunes 16 a las 7 de la noche. El equipo de Jugando Pelota Dura va a estar listo para ese análisis que usted quiere escuchar. El Día de los Presidentes. Eso. Oye, sí. Oye, y buen fin de semana del amor y la amistad para los enamorados. Mucho amor, muchas cosas. Que lo pasen muy bien. Buenas noches. Con cuidado. Hasta el lunes.